tiene un inicio rápido y puede causar la muerte. La anafilaxia grave se caracteriza por un compromiso potencialmente mortal de la vía aérea, la respiración, la circulación y puede ocurrir sin la presencia de características cutáneas típicas o de choque circulatorio, porque siempre normalmente asociamos que anafilaxia primero puede estar asociado con problemas cutáneos, pero no necesariamente tiene que haber, en un 10 a 20% de los casos no aparecen lesiones cutáneas. En epidemiología, en general, la incidencia global es de 50 a 102 episodios por cada 100.000 personas al año, a una prevalencia de 0,3 a 5,1% y una recurrencia de los episodios en un rango de 1,5 a 25 años de 26 al 54%. En niños, en una incidencia de 1 a 7 por 100.000 personas al año y entre los 0 a 4 años este valor puede ser 3 veces mayor. La mortalidad es de 0,05 a 0,51 por ciento en fármacos, 0,03 a 0,32% en alimentos y venenos como los de los himenópteros de 0,09 a 0,13%. Y una anafilaxia bifásica puede llegar a ser una estadística del 20% de reincidencia, pero en los últimos documentos mencionan que la incidencia ha bajado al 4,6%. La etiología es variada, puede ser por alimentos, por fármacos, por venenos de himenópteros, por látex, por agentes perioperatorios, por la carne de los mamíferos, que es la alfa-gal, por ejercicio, asociado al ejercicio, es decir, eh, el comer un alimento y hacer ejercicio inmediatamente, ¿no? O sea, quiere decir que puedo hacer, no puedo reaccionar, si yo lo como y estoy estable, o sea, si estoy sentado, parado, pero si hago un ejercicio extenuante, puedo hacer una reacción alérgica a este alimento. Entonces, por ejemplo, eso también es importante preguntar en una historia clínica, ¿no? Eh, por los anticuerpos de las inmunoglobulinas, los aeroalergenos, ¿no? Epitelios de animales, los aerosoles, los pólenes, el síndrome de mastocitosis y los factores físicos también, ¿no? Calor, agua, ejercicio, luz solar, radiación, como mencioné también en la urticaria, ¿no? En el 6,5% a 35% de episodios de anafilaxia no se identifica la causa. La causa mayormente de anafilaxia idiopática. Y en estos casos hay que ver si hay alguna otra patología hereditaria. Aquí en la etiología, bueno, tenemos una serie española en que en primer lugar ponen a los medicamentos como uno de los factores y en segundo lugar los alimentos, pero en general, normalmente, principalmente los desencadenantes son los alimentos y los medicamentos en segundo lugar, ¿no? Y tercero, las picaduras de insectos. ¿Dónde ocurren mayormente? Pensamos que de repente pueden ocurrir fuera, pero normalmente los lugares de presentación son en casa 57%, ¿no? En el aire libre, o sea, fuera de casa 21%, en la ingerida de alimentos, por ejemplo, en los restaurantes 5%, en hospitales 4%, en una consulta médica normal 3% y en la escuela el 1%. Los cofactores en niños y adolescentes pueden estar asociados a infecciones, a ejercicios, a consumo de AINES, a menstruación. En adultos puede estar también al consumo de AINES, a la privación de sueño, estrés o a la ingesta de alcohol. La fisiopatología, bueno, son mecanismos mediados por IgE y no mediados por IgE. Dentro de los mediados por IgE, con la activación de tipo 1, con inmunoglobulina E, inmunoglobulina G mediada, que van a ser mayormente por los alérgenos como los pólenes, las drogas, por ejemplo, los que van a desencadenar, ¿no? La inmunológica es por la activación, se activa básicamente por la acción de las citoquinas, también mediados por los complementos. Y las no inmunológicas, eh,
por la activación directamente del mastocito, ¿no? Aquí más o menos algunos ejemplos. Inmunológicos y G dependientes, por ejemplo, los alimentos, los medicamentos, las sustancias de contraste, látex, líquido seminal, veneno y los aeroalergenos. Los inmunológicos y G dependientes, los medios de contraste, los AINES, los agentes biológicos, por ejemplo, y los mecanismos no inmunológicos, factores físicos, ejercicio, por ejemplo, el etanol y algunos medicamentos. Entonces, el diagnóstico, bueno, para el diagnóstico, igual que hay diferentes definiciones de anafilaxia, se ha tratado de hacer criterios para el diagnóstico. Yo voy a tomar la de Lavao del 2020, en que inicia con un criterio 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay un inicio agudo, siempre tiene que ser un inicio agudo. Entonces, un síndrome que afecta a la piel. Puede ser urticaria generalizada, prurito, eritema, rubor, edema de labios, de la lengua, de la úvula, y tiene que estar junto con uno de los siguientes. O sea, puede ser urticaria con disnea o urticaria con hipotonía, urticaria con dolor abdominal. Entonces, siempre tiene que haber el criterio 1, que es la afectación de la piel, o un criterio respiratorio, o un criterio cardiovascular, o un criterio gastrointestinal. El criterio 2 son un comienzo agudo igual, pero aquí se ve que la exposición es un alergeno conocido. El otro era, no conocíamos que estaba pasando al paciente, ¿no? O altamente probable para el paciente. Entonces, aquí vamos a tener hipotensión, broncoespasmo y compromiso laringio. Teniendo eso, ya teniendo el alergeno conocido, podemos decir que está teniendo una anafilaxia. La hipotensión va a ser los valores mayor del 30% de la caída de la presión basal para la edad. Podemos decir en menores de un año, menos de 70 milímetros de mercurio. En niños menores de 10 años se tiene que sacar la fórmula para ver que este valor sea el indicado. Y los adultos y niños mayores de 10 años, lo mismo, caída de mayor 30% de la presión arterial basal. Se tienen que excluir los síntomas respiratorios inferiores si estamos ante un alérgeno inhalatorio. Entonces ahí no estamos pensando en anafilaxia, pues, porque ya sabemos que el alergeno es algo que yo he inspirado y eso me ha producido la reacción. Y estridor, cambios vocales y odinofagia pueden ser conocido o altamente probable, y un síntoma cardiovascular como la hipotensión, el broncoespasmo, el compromiso laringio. Estos otros criterios también que se toman en cuenta. Aquí mencionan, son 3 criterios, básicamente lo mismo: inicio de agudo de la enfermedad en minutos. Acá refieren el compromiso también de la piel con compromiso respiratorio, y aquí menciona el compromiso de la presión arterial, ¿no? A diferencia del otro que decía síntomas generales cardiovasculares. En el segundo criterio, 2 o más de los siguientes, igual, ¿no? La suma de la piel con compromiso respiratorio, con también la disminución de la presión arterial, y los síntomas gastrointestinales, ¿no? Como dolor abdominal, tipo cólico y vómitos. Y lo tercero, la presión arterial, la caída de la presión arterial después de la exposición a un alérgeno conocido. O sea, ya sabemos que el paciente es alérgico a eso, y como vemos, hay varios y mucho más criterios, tratar de que sea un poco más didáctico, por decir, ¿no? Entonces, menciona los 3 criterios, ¿no? Igual, no hay exposición conocida al alergeno, primero, y hay un inicio repentino de síntomas, ¿no? Sobre todo afectación de piel y mucosas, y asociado a la afectación respiratoria o cardiovascular. En segundo lugar, exposición probable o conocida, inicio repentino de 2 o más de los siguientes: afectación de piel, afectación gastrointestinal grave, afectación respiratoria, afectación cardiovascular. Como dije, la suma, ¿no? Sumando dos afectaciones: respiratoria o cardiovascular o gastrointestinal y de la piel. Entonces ya estamos diciendo que ya hay una anafilaxia. La exposición al alérgeno conocido, obviamente, si ya sabemos que es alérgico, pues a un inicio repentino. También afectación respiratoria o cardiovascular.
Todos estos criterios no mencionaban exactamente algunos síntomas que hay en niños en lactantes. Entonces, en el 2024 hicieron un estudio en la cual vieron 175 casos, en la cual había niños, el 33% eran menores de 1 año, el 36% de 1 a 3 años y el 29% de 3 a 6 años, ¿no? Y van a compararlo con los criterios ya establecidos y ellos hicieron un criterio modificado. Vieron que los criterios modificados diagnosticaban el 98% de las anafilaxias, a diferencia de los criterios establecidos que identificaban solo el 85%. Es decir, 23% más de casos de lactantes, 39% más en pacientes de 12 a 36 meses y 10% más en niños de entre 12 a 36 meses. Aquí es algo comparativo, pero en general es, por ejemplo, en niños, en lactantes, tos, voz, llanto ronco, edema de lengua, óvula, ¿no? Signos de dificultad respiratoria. Exacerbación en piel, exacerbación del eczema, prurito en piel, lengua, ojos, oídos, edema en labios, eczema en los ojos, cara y extremidades. Taquicardia, disminución de la perfusión, cambios conductuales del estado mental, súbitos, no atribuibles a alguna causa común, y dolor abdominal tipo cólico, disconfort o diarrea, ¿no? Por ejemplo, también mencionan que, por ejemplo, si el niño se lame la boca, ¿no? Si empieza a llorar sin sentido, podría ser unos síntomas de anafilaxia, ¿no? Puede ser de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. El primer grado es solamente uno de los signos cutáneos, respiratorios o de las mucosas, en este caso conjuntival, o también puedes tener náuseas o sabor metálico en la boca. El grado 2 es básicamente dos signos de los primeros, o sea, un cutáneo con la vía respiratoria superior, o de repente tengo picor, prurito en el ojo, y tengo estornudos y tos repentinos. El grado 3 ya va a implicar la vía respiratoria inferior, ¿no? Habiendo broncoespasmo, tos, sibilancia, dificultad para respirar, y un síntoma gastrointestinal, ¿no? El grado 4 ya es cuando implica la vía respiratoria inferior y la vía respiratoria superior. Y una de los dos, vía respiratoria superior e inferior, y grado 5 va a implicar la vía respiratoria superior, inferior y la vía cardiovascular. Entonces ya estaríamos ante un shock, ¿no? Anafiláctico. Entre las pruebas diagnósticas, bueno, realmente el diagnóstico de anafilaxia es clínico. No tenemos que tener una prueba para hacer el diagnóstico, pero bueno, se puede tomar una tritasa sérica. El valor normal es de 11,4 microgramos por litro. Se tendría que tomar 3 muestras tras la instalación del tratamiento a las 2 horas del comienzo de la crisis y a las 24 horas cuando ya haya supuestamente bajado el valor de crisis del paciente. ¿Para qué? Para saber si estamos, básicamente esto es para ver si estamos sobre una síndrome de mastoiditis, por ejemplo, ¿no? Entonces, los valores normales de la triptasa no van a descartar una anafilaxia. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el tiempo después de que hemos tomado la tritasa sérica, ¿no? Que es porque se eleva entre 15 minutos a 3 horas y el pico es a 1 a 2 horas. Entonces, muchas veces puede ser no tan significativo, o sea, no se toma en cuenta, ¿no? También puede ser la histamina, también es igual que la tritasa, tenemos que tomarlo en un momento adecuado, si no, no tiene valor. Y posteriormente, ya si queremos hacer alguna investigación específica, se pueden hacer pruebas subcutáneas de prick test, pero ya cuando haya pasado 3 a 4 semanas después del episodio agudo. También tenemos inmunoglobulina E específica en el suero, pero tampoco nos dará un diagnóstico. A medir los leucotrienos, medición del metabolito de la histamina, pero también no nos aportan ningún valor diagnóstico en general, ¿no? También hay diagnósticos diferenciales de anafilaxia, básicamente las enfermedades que afectan piel y mucosas, como la urticaria aguda generalizada, pero sin síntomas, y podemos confundirlo como que está teniendo una anafilaxia, pero tiene una urticaria, angioedema,
Síndrome alérgico oral, o sea, quiere decir el síndrome alérgico oral es cuando alrededor de la boca empezamos a tener lesiones periorales, ¿no? Y la mastocitosis que no es no es realmente debida a algún alergeno, ¿no? El tratamiento, básicamente, ¿no? Que es lo más importante, hay que tener un protocolo de emergencia escrito para manejo de la anafilaxia. Lo principal es retirar la exposición al desencadenante, si es que pues, fuera posible, ¿no? Porque a veces no sabemos ni qué lo desencadenó. Se tiene que evaluar integralmente igual al paciente al ABCD, o sea, hacerle ver la vía oral, o sea, el examen físico básicamente, ¿no? Y si estamos fuera y somos los únicos, bueno, pues pedir ayuda, ¿no? Lo principal, ¿qué se tiene que pensar? Se tiene que poner epinefrina, ¿no? Siempre la epinefrina tiene que ser intramuscular en el vasto lateral externo, ¿no? Y se puede repetir cada 5 a 15 minutos. La posición, puedes poner al paciente en posición supina y elevar las extremidades inferiores. Si falta de oxígeno, se indica a veces lateral, posición lateral, y si requiere oxígeno, bueno, colocar oxígeno, colocar una vía intravenosa, eh, si es necesario realizar una reanimación cardiopulmonar, si es que hubiera un shock anafiláctico, y siempre hay que monitorizar la presión arterial. O sea, más o menos esto es lo que más o menos se puede describir, ¿no? Entonces, primero, como dije, la evaluación, no sé si el puntero sirve, no. Sí, ahí apareció. Ya, la evaluación, el ABC, ¿no? De la vía aérea. Ay, ya, no, ya. La evaluación de la circulación, de la vía aérea, ¿no? La clínica, la parte basal, obviamente que hay que ver al paciente, ¿no? La colocación de la adrenalina intramuscular, la primera dosis, ¿no? Y tenemos que ver si hay, ¿no? Si hay una parada respiratoria, tenemos que hacer, obviamente, RCP de inmediato. Si no, tenemos que evaluar, ¿hay hipotensión o colapso? ¿No? Entonces tenemos que colocar oxígeno, tenemos que poner al paciente con las piernas elevadas, podemos pasar un bolo de cloruro de 20 cc por kilo intravenoso y bueno, coordinar para entrar a la UCI, ¿no? Em, También, si hay estridor, colocar oxígeno, podemos usar adrenalina nebulizada, si hubiera la budesonida, también podemos usarlo. Si hay sibilantes, nebulizaciones, ¿no? Si no fuera pues algo si estuviéramos, por ejemplo, si no tuviéramos nebulizaciones, podemos usar inhaladores, no necesariamente nebulizaciones. Si el distrés respiratorio no responde, en 5 a 10 minutos se puede colocar otra vez o sea, cada 5 a 10 minutos podemos colocar la dosis de adrenalina. Eso es importante. O sea, la primera línea de tratamiento hay que saber qué es la adrenalina. Todos los demás son segundas líneas de tratamiento dependiendo de los síntomas que tienen al paciente, ¿no? Si tengo estridor laringio, puedo nebulizarlo con adrenalina. Si tengo sibilancias, pues lo voy a nebulizar con salbutamol o puedo usar inhaladores de salbutamol. Si está con hipotensión, bueno, pues le voy a colocar bolos de cloruro. Si le falta oxígeno, le colocaré oxígeno. Entonces, básicamente es lo principal, todo es la colocación de adrenalina intramuscular, ¿no? A ver, de repente por aquí, que está para... Ujú, ujú. Si es que ha respondido con una dosis de adrenalina, le puedo dar de alta y decir, bueno, pues que siga con sus antihistamínicos orales, con su salbutamol inhalado, ¿no? Si es que fuera necesario, si un paciente asmático, bueno, pues con sus corticoides también puede oral, ¿no? Ujú. Al siguiente. Ya. Entonces, como dije, la primera línea de tratamiento es la adrenalina. Es el fármaco de elección. No hay contraindicaciones. Su retraso en la administración hay mayor riesgo de fallecimiento. La administración es intramuscular en cara anterolateral del músculo, ¿no?
Si ya no responde después de 3 o 4 dosis de adrenalina intramuscular, recién puedo pensar en una adrenalina endovenosa por vía de infusión, ¿no? Las dosis acá en lactantes menores de 10 kilos de 0,01 miligramos por kilo, en niños de 1 a 5 años de 0,15 miligramos. La dilución es 1 en 10, 1 en 1000, o sea, 1 cc en 10 cc. Los adolescentes y adultos 0,50 miligramos, ¿no? A ver. Los beneficios de la adrenalina van a aumentar la vasoconstricción y la resistencia vascular periférica, tiene un efecto inotrópico y cronotrópico y aumenta la broncodilatación, ¿no? Em, la vía subcutánea, aquí, bueno, no se nota, es pequeñito, la vía subcutánea es más lenta para la respuesta, y es por eso que no se debe poner por vía subcutánea, debe ponerse directamente por vía intramuscular. Y una vía intravenosa podría llevarnos a una hipotensión grave refractaria o síntomas de choque también, y tendríamos que estar asociados a reposición de volumen, ¿no? ¿Qué efectos puede tener la adrenalina? Ansiedad, mareos, miedo, cefalea, palpitaciones y temblores, palidez, ¿no? ¿Qué es lo que podría presentar el paciente tras las inyecciones de adrenalina, ¿no? Las sobredosis son raras, pero podríamos tener arritmias ventriculares, isquemia miocárdica, crisis hipertensiva y una hemorragia intranasal. La primera línea, aparte de la adrenalina, si estamos, si es que, por ejemplo, ha habido una picadura de una abeja, pues retirar el aguijón, restos de comida si hubiera en la boca, si aún los tuviera, y posteriormente, si ha sido ingestado un medicamento, pues suspender el medicamento, ¿no? La posición, en sedestación, básicamente, si tuviera disnea, o si estuviera hemodinámicamente inestable, o sea, no podría el paciente estar adecuadamente sentado, entonces decúbito supino y la pérdida de conciencia en la posición lateral, ¿no? Las de segunda línea, como dije antes, el oxígeno, si la saturación es menor tendríamos que colocarle para obtener una saturación mayor del 94%, ¿no? El suero fisiológico, bolos de cloruro para mejorar la hipotensión, el salbutamol nebulizado, el salbutamol inhalado, la adrenalina nebulizada si tuviéramos laringoespasmo, hidrocortisona intravenosa posteriormente, como asociación hacia el paciente es asmático, por ejemplo, igual que la metilprednisolona y la clorfenamina. La tercera línea es ya cuando el paciente ha mejorado, ¿no? Para evitar reacciones bifásicas, o sea, o nuevamente aparezcan los síntomas antihistamínicos vía oral o vía endovenosa, corticoles vía oral o vía endovenosa, según sea si se va de alta o permanece en el hospital. Y básicamente medicamentos para el manejo del paciente si tuviera alguna enfermedad previa, ¿no? Acá algunos valores de las dosis de medicamentos que podemos usar cuando el paciente no ha reaccionado a nuestra adrenalina y tenemos que poner medicamentos intravenosos. Básicamente ya eso es manejo en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cuándo vamos a dar alta, por ejemplo, ¿no? Una anafilaxia sin factores de riesgo. Tenemos que observar entre 4 a 8 horas y podemos dar el alta. La anafilaxia con compromiso respiratorio se tiene que observar entre 6 a 8 horas previas al alta, y la anafilaxia grave con factores de riesgo obviamente es hospitalización. ¿Pero qué factores de riesgo? ¿No? Porque podemos decir, por ejemplo, si el paciente tiene una dificultad para el acceso a un servicio de urgencias, no le vas a dar el alta. ¿Por qué? Porque podría haber un efecto rebote y no va a poder ser monitorizado. Cuando has usado más de una dosis de adrenalina, también ya es un factor de riesgo. Cuando el paciente tenga comorbilidades como asma moderada, grave o enfermedad cardiovascular, cuando tiene antecedentes de haber hecho una reacción bifásica o anafilaxia previa y un compromiso respiratorio grave o hemodinámico, ¿no? Son los principales factores de riesgo para considerar el paciente se quede más tiempo, ¿no? Cuando demos de alta hay que advertir el riesgo de anafilaxia nuevamente al paciente, ¿no? No decirle que ya no está bien, no, sino simplemente decirle que puede haber un riesgo nuevamente de anafilaxia. Tenemos que dar normas de evitación de alergenos por escrito, es decir, los que mencioné en mi ponencia anterior de la urticaria, es decir, que no coma pues alimentos altamente alergénicos, ¿no?
hay que darle un plan de acción escrito, de ir a cómo acudir al hospital. Tendría que ser muy, muy, muy difícil explicarles cómo podrían colocarlo la adrenalina con la que contamos y la dilución, ¿no? Obviamente, si es una adrenalina, como le dije, autoinyectable, bueno, enseñar a los padres y ponerlo todo por escrito. En caso si iban lejos, pues tratar de ver si es que podrían colocar la adrenalina con las diluciones, pero todo por escrito, ¿no? Y obviamente remitir para el estudio. ¿Cuáles son las indicaciones para las adrenalinas antiinyectables? Que haya tenido una anafilaxia previa o anafilaxia a inhalantes. Anafilaxia previa inducida por ejercicio, anafilaxia previa idiopática, alergia alimentaria y asma grave concomitante, los dos juntos, alergia a veneno y menópteros y con reacciones cutáneas. Conclusiones relativas, reacciones alérgicas previas ante trazas del alimento, sin contar la alergia oral, que les dije que solamente es por el contacto del alimento alrededor de la boca. Reacciones alérgicas previas al cacahuate y frutos secos igualmente, ¿no? Domicilio lejano a los servicios de salud, porque va a ser bien difícil de que cuando lleguen va a ser de repente un poco más tardío, ¿no? Y la alergia alimentaria al adolescente, ¿por qué? Porque el adolescente probablemente no va a haber, no se va a controlar para la ingesta de sus alimentos. ¿Qué adrenalinas autoinyectables tenemos? El EpiPen y el OBQ, el Jex, ¿no? Y el Nefi, ¿no? El EpiPen, el OBQ y el Jex, 0,15 miligramos son para autoinyectables para niños y para adultos 0,3 miligramos, ¿no? El Jex es más de Europa, el EpiPen más en Estados Unidos, ¿no? Y la última que ha salido, que ha sido aprobada en el 2024, es la Nefi, que es la adrenalina intranasal, que refieren que tienen los valores, llegan tal cual lo haría una adrenalina autoinyectable, 1 miligramo para los niños y 2 miligramos intranasales para los adultos, pero el uso es mayor de 4 años, ¿no? Las conclusiones básicas, la anafilaxia es un diagnóstico clínico, básicamente, no pensar en hacer pruebas, básicamente es clínico. Todas las reacciones anafilácticas deben tratarse con adrenalina intramuscular para reducir el riesgo de muerte. No de inicio es antihistamínicos, corticoides, no es adrenalina. La anafilaxia es dinámica. Inicialmente puede ser leve, pero también puede agravarse. Y puede tener reacciones bifásicas, aunque son poco frecuentes. Es decir, que puede aparecer nuevamente una reacción, los síntomas de anafilaxia después de un periodo de tiempo. Reconocer la anafilaxia en lactantes y niños pequeños es un desafío. ¿Por qué? Porque ellos no hablan, no se comunican y mucho dependemos de la observación de los padres y obviamente nosotros de los examinadores, ¿no? Las herramientas de apoyo que mencioné, modificadas, podrían ayudarnos a detectar rápidamente la anafilaxia en lactantes y niños, ¿no? No existe una prueba diagnóstica de referencia para la anafilaxia, pero la determinación de la triptasa puede ser útil para que se desarrollen mejores pruebas diagnósticas, pero no es un diagnóstico, no es que tenemos que tomarlo. No existen ensayos clínicos aleatorizados y controlados sobre las terapias para la anafilaxia. Entonces, todas las recomendaciones que he mencionado básicamente se basan en experiencia clínica terapéutica realizada. Uh-huh. Agradecemos a la doctora Patricia Llanos por su gran esfuerzo en darnos